Muy bien, seguimos en vivo acá en Mañana. Sí, se te Ah, pegó el sí. tema de la policía de Ay, Córdoba. sí, me encantó ese tema. Está buenísimo. Después lo vamos a poner en Sí, algún dale. momento de la mañana. Ah, no sabes lo que te perdés, Mica. Si no lo escuchaste, no Muy sabes bueno. de lo que te perdés el tema de la policía de Córdoba para prevenir. Para mañana también lo podemos repetir, viste que es el día de la Sí, música así copada, qué sé yo. es verdad, es verdad. Pero bueno, es momento de la primera entrevista de Sí. la mañana. Recién hablábamos sobre el fallo de la justicia que suspende el artículo vinculado a la reforma laboral del DNU. Y para hablar sobre el tema estamos en comunicación telefónica con Luis Campos. Él es director del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Muy buenos días, Luis. Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero preguntarte tu visión del fallo de la justicia que reforma, que frena, digamos, estas reformas que se daban por decreto. Por un lado, a ver, es una excelente noticia para los trabajadores, para las trabajadoras, para las organizaciones sindicales. Ujú. Es un fallo bastante sencillo en cuanto a su fundamentación. A ver, es un fallo muy contundente, pero Sí. básicamente lo que dice la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es que existen razones para, en principio, suponer que no existen las justificaciones que alegó el Gobierno Nacional para dictar el decreto de necesidad de urgencia, Ujú. y por lo tanto, mientras tramita el proceso, recordemos, esto es una medida cautelar, Sí. lo que dice es mientras tramita el proceso, se suspenden los efectos del decreto de necesidad de urgencia 70 del 23 a las resultas de lo que se falle al momento de dictar sentencia definitiva. Digo, esto es, en pocas líneas, el argumento de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. No es algo extraño en el mundo de tribunales, medidas cautelares se dictan Sí. todo el tiempo. Lo que sí es cierto es que, obviamente, esto tiene un condimento político muy importante, básicamente porque es una de las iniciativas más importantes del gobierno de Javier Milei, y hay algunas cuestiones judiciales alrededor de este fallo que sí son, si querés, novedosas o por lo menos particulares. Por un lado, el conflicto de competencia que seguramente se va a plantear Mm. con el fuero contencioso administrativo, que es donde están tramitando la mayoría de los reclamos contra el DNU. Es cierto que este reclamo en puntual no iba contra todo el decreto de necesidad de urgencia, sino solo contra el capítulo que contenía lo que conocemos como la reforma laboral, los Sí. artículos vinculados a las relaciones laborales. Los casos que están en el fuero contencioso administrativo son reclamos que plantean la anulación de todo el decreto de necesidad de urgencia, no solo la parte laboral. Por eso se justificaba también la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Y Mm. en definitiva, más allá de lo que estemos discutiendo en estos días, en estas Mm. semanas, todo va a depender de lo que decida la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya en una resolución muy escueta pero muy contundente mandó una señal política muy importante diciendo que en febrero tiene intenciones de resolver, al menos en el caso que presentó la provincia de La Rioja, que a ver, es una señal que más allá de los efectos jurídicos, lo que está diciendo la Corte es: señores legisladores, señor Poder Ejecutivo, tienen 2 meses aproximadamente para resolver políticamente algo que, si no se resuelve por la vía política, este conflicto sobre el alcance, sobre las dimensiones, la magnitud de este DNU y el avance que implica sobre las facultades del Congreso Nacional, bueno, si no lo resuelven ustedes, lo resolverá la justicia, que no es lo conveniente, esto no lo dice la Corte, pero lo da a entender, pero bueno, si no lo resuelven los poderes políticos, lo va a resolver la Corte, que es el poder jurídico y judicial, y esto va a pasar en poco tiempo, con lo cual, más allá de las escaramuzas que vayamos a ver en el plano jurídico con esta resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, seguramente con fallos en contrario que aparezcan del fuero contencioso administrativo, todo va a ser una especie de preparación para lo que decida la Corte en el mes de febrero, si es que la Corte tiene que intervenir, porque recordemos que de acá a febrero pueden pasar muchas cosas en el ámbito del Congreso, en el propio ámbito del Poder Ejecutivo, así que me parece que este es un capítulo más de una historia
que es un poco más amplia. Luis, el gobierno por lo menos argumenta diciendo que hace 12 años que no se crea empleo, que estamos en un 50% de pobreza, que, bueno, todos los argumentos que seguramente ya los habrás escuchado en alguna que otra oportunidad a partir del portavoz o de algún, o del mismo presidente, ¿no? También. ¿Sentís que este fallo, bueno, por un lado pone el freno, pero por el otro, en el campo laboral, ¿sentís que todo va a seguir igual? ¿No va a haber más contrataciones? En el día a día, digo, este fallo, ¿qué impacto puede llegar a tener? Claro, son dos cuestiones distintas. Efectivamente, el mercado de fuerza de trabajo hace mucho tiempo que no funciona como debería funcionar para garantizar la reproducción de la vida social de los trabajadores y las trabajadoras. Esto que vos decías, el 50% de la población viviendo, poco menos, 40 monedas, viviendo por debajo de la línea de pobreza, la mitad de los trabajadores y trabajadoras en condiciones de precariedad laboral, ya sea por estar no registrados o por trabajar por cuenta propia. Digo, esto muestra un problema estructural, un problema sistémico que se viene prolongando desde hace mucho tiempo. Hay una pregunta que los economistas tal vez no terminan de entender, es que cuando se discuten estas cuestiones en el plano judicial, lo que se está discutiendo es otra cosa. No se discute si el mercado de fuerza de trabajo funciona bien o mal, sino lo que se discute es si el Poder Ejecutivo está habilitado por la Constitución para avanzar sobre las facultades del Congreso, y para eso la Constitución es bastante clara, es muy clara. Dice que tiene que haber circunstancias excepcionales, tiene que haber una situación de necesidad de urgencia. Un problema estructural no avala, no justifica, no le da potestad al Poder Ejecutivo para cargarse el sistema institucional que prevé la Constitución para la sanción de las leyes. Entonces, no quiere decir, o sea, los jueces laborales no están diciendo, no, acá no hay un problema. Lo que están diciendo es, el problema que no tiene la dimensión y no tiene las características de urgencia y de excepcionalidad que justifiquen tener que pasarse por encima las facultades del Congreso. Lo que está diciendo en todo caso el Poder Judicial es, señor Poder Ejecutivo, usted quiere implementar un programa de gobierno, usted quiere implementar medidas económicas, medidas laborales, tiene que ir a hacer política al Congreso. Esto es lo que prevé nuestra Constitución. No estamos frente a un desastre natural, no estamos frente a una situación económica como por ejemplo podía ser, a ver, pensemos algunos decretos de necesidad y urgencia que se implementaron en condiciones extremas. El plan Bonex, a fines de los años 90, del 1990, el plan Austral. Son todas medidas que no pueden esperar meses a que el Congreso lo debata. Se tienen que tomar de un día para el otro y el factor sorpresa es un factor fundamental. Con lo cual, en esos casos, la justicia siempre dijo, bueno, acá está bien, se justifica que el Poder Ejecutivo avance sobre las facultades del Congreso. Pero en este caso, que se trata de un problema estructural, que ya tiene muchos años de desarrollo, bueno, no, esto se puede tranquilamente discutir en el Congreso. Y si los legisladores, en un plazo de un par de meses, bueno, no llegan a un acuerdo, bueno, esto será un problema de los legisladores y habrá que volver a discutirlo cuando se elija la nueva composición del Congreso. Digo, eso es un poco lo que están diciendo los jueces. Ahora, si esto va a volver a la situación anterior, si esto va a implicar que no se va a volver a crear empleo, bueno, ahí además el decreto de necesidad de urgencia se dicta en un momento muy particular del mercado de fuerza de trabajo, porque si mirás las estadísticas oficiales, lo que ves es que efectivamente en los últimos 12 años, como comportamiento tendencial, no hay una creación vigorosa de puestos de trabajo, más bien todo lo contrario. Pero en los últimos 3 años, ese no fue el caso. En los últimos 3 años sí se viene creando empleo en la economía formal. Con lo cual, no parece ser tanto un problema de cantidad de puestos de trabajo que está enfrentando nuestro país, sino fundamentalmente de calidad. Y por calidad me refiero a la forma de inserción en la estructura ocupacional y también en los salarios. Si mirás, la tasa de desempleo está en los niveles más bajos históricos, pero el salario también está en los niveles más bajos históricos. En todo caso, lo que está en emergencia es el salario, y estas semanas les diría que esa emergencia se va a profundizar, va a ser mucho más grave, y no tanto la cantidad de puestos de trabajo. Ahora, eso era sostenible, esa creación de puestos de trabajo de los últimos años era sostenible, estaba inflada artificialmente por cuestiones vinculadas a las restricciones macroeconómicas.
Te diría, a ver, posiblemente sí, digo, y mi respuesta sería sí. Pero lo cierto es que todo eso no justifica, insisto, que el Poder Ejecutivo avance sobre las facultades del Congreso y, en definitiva, discutir un plan económico, discutir una política laboral, discutir cuáles van a ser las medidas que creen empleo sostenible en el largo plazo, es una discusión que hace mucho tiempo que no se tiene en nuestro país y no parece ser la mejor solución plantearla que esto se va a resolver por la voluntad de un iluminado que modifica toda la legislación laboral con una decisión que, de vuelta, es unilateral y que está más allá de las facultades y de los procedimientos normales que prevé la Constitución para la función de la ley. Luis, este último tiempo y ya desde la gestión anterior, para ser justa, se venía hablando de este fenómeno que vos hablás de, bueno, sueldos que tienen un poder adquisitivo bajo, digo, sí, hay más generación de empleo por ahí, pero con sueldos que no alcanzan para vivir y se habló mucho de esta cuestión del trabajador pobre, de la gente que laburaba 9 horas, pero que no le alcanzaba para vivir o para lo básico. Y pienso ahora en esta cuestión de, bueno, no sé, vimos un aumento desde la asunción de Milei del 100% de la nafta, un 20-30 en góndolas, el aumento del transporte. ¿Ustedes vienen analizando cómo va a impactar eso en los trabajadores y también, digo, en esto del trabajador pobre? Porque recién hablábamos del 40% de pobreza, pero eso era el primer semestre del año. Es muy difícil analizar el impacto de estas medidas porque es algo que va cambiando día a día. O sea, no tenemos parámetros. A ver, la información con la cual todos trabajamos tiene un rezago de 1, 2, 3 meses. En condiciones normales, eso es trabajar con la actualidad. Hoy en día, trabajar con la información de hace 2, 3 meses es hablar de la prehistoria. Ahora bien, si nos guiamos por las proyecciones de inflación que se está previendo tanto para el mes de diciembre, que ya pasó, como por ahí para enero, que está hablando de entre un 25 y un 30% de inflación mensual, lo cierto es que eso va a tener un impacto muy fuerte en el ingreso de los trabajadores, el ingreso real de los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, algo que no hace falta explicárselo a nadie, lo sentimos todos, todas, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la verdulería, a la carnicería. Vamos a enfrentar meses de una caída muy importante en términos reales del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Y lo peor es que por ahora no hay ninguna perspectiva de que esto vaya a detenerse en el corto plazo. Lo que está planteando el gobierno es que el mecanismo de ajuste de la inflación va a ser básicamente por la recesión, es decir, no vamos a tener más para comprar, con lo cual van a tener que bajar los precios porque no van a tener a quién venderle. Y eso, todavía está en discusión. Todavía está en discusión porque la estructura económica de nuestro país es una estructura económica muy ligada a la producción primaria y en muchos casos, la liberación de las exportaciones, que por un lado es una buena noticia, por otro lado, al mismo tiempo, le pone algún límite a este argumento del gobierno nacional de que, bueno, no va a haber demanda interna, entonces los precios van a tener que bajar. Bueno, si esos bienes son exportables, no quiere decir, o sea, la caída de la demanda interna no va a contribuir para que esos precios dejen de aumentar. Entonces, y efectivamente, yendo a tu pregunta puntual, diciembre y enero vamos a ver caídas del salario real muy importantes, posiblemente las más importantes que tengamos para un solo mes desde los procesos hiperinflacionarios de fines de los años 80, sobre además un salario que venía muy deprimido, así que esto va a hacer que las mediciones de pobreza e indigencia van a subir muchísimo. O sea, cuando conozcamos la pobreza y la indigencia, no tanto del segundo semestre del año pasado, sino fundamentalmente del primer trimestre de este año, vamos a ver niveles muy alarmantes. También eso va a depender de cuál sea, por un lado, la reacción de las organizaciones sindicales y la capacidad que tengan de negociar aumentos salariales. De todas maneras, eso también va a ser un perro que se muerde la cola, porque en un contexto donde la carrera precios-salarios cada vez se corre más rápido, conseguir aumentos salariales del 20-30% mensual puede ser una herramienta defensiva en el cortísimo plazo, pero se pierde al mes siguiente. Y también va a depender mucho de la decisión del gobierno nacional de llevar adelante algún tipo de política de ingresos de contención, al menos para los sectores de menores ingresos, algo que hasta ahora viene haciendo muy a cuentagotas y a regañadientes: la duplicación del monto de la asignación universal por hijo, el aumento del 50% de la tarjeta alimentar, este anuncio del bono para los jubilados que cobran la mínima para el mes de enero. Son medidas muy a cuentagotas que se nota que las aplican
sin estar muy convencidos de ello. Sí. Y de vuelta, es un combo que en términos del salario real de los trabajadores y las trabajadoras va a tener un impacto realmente muy, muy fuerte que, de vuelta, lo vamos a ver en términos estadísticos en un par de meses, pero ya lo estamos sintiendo todos y todas en nuestro bolsillo. Luis, te hago la última porque nos queda corto el tiempo, pero ¿por qué el gobierno de Milei espera o aspira a que vaya al contencioso administrativo? ¿Por qué le tiene fe a que vaya ahí? Por dos razones fundamentales. Por un lado, porque hay una tradición en el fuero laboral de analizar los casos judiciales desde una perspectiva protectoria, es decir, el principio protectorio del derecho del trabajo. Hay toda una discusión sobre, bueno, si estamos frente a partes que son desiguales estructuralmente, empleadores y trabajadores, con lo cual la ley tiene que proteger en principio los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y esto no es algo que se les haya ocurrido a los jueces del trabajo, es algo que surge de la propia Constitución Nacional, estamos en el 14 bis, y cómo eso se proyecta en el análisis de los casos concretos. Entonces ahí, si uno tiene que elegir desde la perspectiva de los trabajadores, obviamente prefiere discutir las cuestiones laborales en el foro específico donde se dirimen cuestiones laborales. El caso con el fuero contencioso administrativo es todo lo contrario, es el fuero donde se discuten las cuestiones que tienen que ver con la administración del Estado. Y así como en el fuero laboral hay una especie de presunción en favor de los trabajadores y las trabajadoras, en el fuero contencioso administrativo hay una especie de presunción a favor de lo que decían los órganos del Estado y fundamentalmente del Poder Administrador, que es el Poder Ejecutivo. Esto más allá de cualquier discusión acerca de qué relación pueda tener tal o cual miembro del Gabinete Nacional con los jueces de tal o cual fuero. No me quiero meter en ese tema, no es el mío, pero sí hay una perspectiva con la cual, que se estudia desde la facultad. Quienes pasamos por la Facultad de Derecho, tenemos claro que si te formaste en Derecho Laboral vas a tener una forma de mirar el mundo, una forma de interpretar las relaciones sociales que es muy distinta que si te especializaste en Derecho Público o en Derecho Administrativo. Pero tenés otra forma de mirar el mundo, otra forma de analizar las relaciones sociales, y por eso es que, desde la perspectiva del gobierno, es muy lógico que quieran discutir todas estas cuestiones en el fuero contencioso administrativo y no en el laboral. E insisto, más allá de la mayor o menor cercanía que pueda tener algún miembro del Gabinete Nacional con los jueces de tal o cual fuero, temas en el cual no lo voy a descartar, pero tampoco me parece que me corresponda a mí analizarlo. Perfecto. Luis, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Por favor, un placer. Te mandamos un saludo grande. Pasaba Luis Campos, entonces, director del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Sí, a ver, quedan un montón de aristas. La verdad que fue muy interesante escucharlo.